Bueno, bienvenidos a este nuevo taller del ciclo Las 4 estaciones. Mi nombre es Rocío y hoy les voy a acompañar en este taller que se titula El freezer como aliado. Así que aquellas instituciones que nos acompañan siempre, instituciones amigas, les damos la bienvenida también a este cuarto taller. Recuerden que siempre nos mantenemos en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp donde pasamos esta información. Y hoy tenemos también una invitada muy especial que es una amiga de la casa que ya nos acompañó un montón de veces en otros talleres. Bienvenida, Berni. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Bernardita Brega. Un gusto para todos. Bueno, ¿cómo empezamos? Vemos que tenemos una mesa llena de alimentos. Este es un bolsón que compramos, un bolsón de verduras. Entonces tenemos acá la caja, la caja que, bueno, generalmente a veces de color blanco, a veces de color marrón. Y hoy vamos a hablar de esto, del freezer y de la heladera. ¿Qué cosas podemos guardar? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas congelo? ¿Qué verduras guardo? ¿Qué temperatura? Sí, mucha información en cuanto también que nos compete a nosotros con el tema de los rescates, que hay grandes volúmenes y bueno, cómo manejar todo eso, tanto en carnes, vegetales, cereales, legumbres y pastas. Vamos a tocar esos temas hoy. Puede involucrarse también la fruta, porque en verano ya están las frutillas hermosas. Así que bueno, vamos a contarles cómo podemos nosotros conservar y optimizar para usar en las cocinas. Y que esté perfecto, seguro y que sea sabroso. Sí, que ese alimento, sobre todo, no pierda esto de las cadenas de frío, aprender estas pequeñas técnicas de cómo porcionar también, que a veces en las instituciones amigas siempre son todo un tema, digamos, de los volúmenes, como decíamos hoy. Bueno, ¿empezamos? Lo primero que tenemos que saber es que existe una zona de peligro en cuanto a la temperatura de los alimentos, que es entre los 4 y los 65 grados. En esa temperatura los alimentos se deterioran más fácilmente. Por lo tanto, tenemos que utilizarlos de una manera rápida. ¿Qué quiere decir que se deterioren? Que las enzimas que componen el alimento y también los microorganismos que habitan allí siguen reproduciéndose y malogrando el alimento por un lado, y también corremos el riesgo de enfermarnos por las enfermedades que transmiten estos alimentos. Por lo tanto, en esa temperatura los vamos a consumir rápidamente. Para conservarlo podemos hacer distintos métodos, ¿no? Por un lado, llevarlo a una heladera que tiene una temperatura de 4 grados o menor. ¿Qué logramos en la heladera? Que estos microorganismos se reproduzcan más lentamente, ¿sí? Por lo tanto, se alarga la vida útil de este alimento. Sin embargo, no se mueren, siguen reproduciéndose, por lo tanto, tengo poquitos días para utilizarlo cuando lo guardo en la heladera. Si yo lo llevo al freezer o al congelador, ya va a haber más tiempo, ¿sí?, para la conservación de este alimento. El freezer lo que hace es detener la proliferación de los microorganismos que habitan adentro de los alimentos, pero tampoco los matan. O sea que cuando yo frizo es como que esos microorganismos quedan durmiendo y cuando yo lo vuelvo a descongelar recobran la vida y empiezan otra vez a reproducirse y a deteriorar el alimento. Así que ojo con esto, no puedo frizarlos por demasiado tiempo y cuando lo descongelo lo tengo que utilizar rápidamente. Existe una diferencia entre lo que es un congelador y lo que es un freezer, ¿sí? El congelador va a mantener aproximadamente una temperatura de menos 6 grados centígrados y un freezer va a mantener menos 18 grados centígrados, porque existen freezers más industriales que tienen temperaturas mucho menores, incluso menos 24 grados centígrados. Tenemos que saber que a menor temperatura, mayor el tiempo en que podemos tener guardado en el freezer, ¿sí? Y cuando nosotros guardamos el alimento, depende también la condición en que lo estemos guardando. Si el alimento está fresco, está en buenas condiciones, está bien limpio y bien seco, va a durar más tiempo. Si lo guardamos adecuadamente en recipientes que admiten ser guardados en freezer, por ejemplo, papel film, bolsas aptas para freezer o recipientes o contenedores aptos para freezer, también va a durar más tiempo.
A la hora de guardar el freezer, algo muy importante es que tengo que rotular los alimentos. Eso es, ponerle una etiqueta y escribir de qué alimento se trata, cuándo fue que lo guardé y si tengo el tiempo de duración, anotar cuándo es la fecha máxima en la que podría utilizarlo. Los tiempos de conservación dependen de cada alimento y también dependen de las condiciones en las que yo lo guardé. Por ejemplo, si era un alimento que ya estaba deteriorándose, bueno, va a durar menos tiempo en el freezer. Si es un alimento fresco, va a durar más tiempo en el freezer. Si yo lo guardé en un bloque muy grande, se va a congelar más lento, entonces también va a durar menos en el freezer. Si yo lo fraccioné en porciones, va a durar más tiempo porque la congelación será más rápida. Este es un truquito que tienen que tenerlo en cuenta. Si yo congelo lentamente, o sea, en bloques más grandes, la congelación se produce más lento y los cristales del alimento que se forman adentro, más bien del agua que se está congelando dentro del alimento, serán más grandes y esto hace que el alimento se dañe, se deteriore. Si yo congelo en menor tiempo, por ejemplo en un freezer que tiene más potencia o fraccionados, haciendo por ejemplo albóndigas con la carne picada y no dejándola en un bloque, guardándolos por separado, así circula el aire al interior de esos alimentos. De esta manera, al congelarse más rápido, los cristales van a ser más pequeñitos y el alimento se deteriora menos, se daña menos. Entonces tendrá de esa manera una mayor vida útil. Dicho esto, no me queda más que presentarles a ellas, quienes vienen con un rescate en manos de frutas y verduras y van a enseñarnos cómo tenemos que utilizar el frío como aliado. Bien, ¿qué tenemos acá? Un poco de lechuga, repollo, unos rabanitos, zanahorias. Lo primero de las verduras, ¿qué hay que hacer? Lavarlas. ¿Sí? Antes de guardarlas a la heladera, ¿sí? La vamos a lavar, ¿no? Higienizar, sacar las hojitas que están feitas y lo ponemos acá ya en la pileta que vamos a ir lavando. Bien, Berni, ¿cómo podemos guardar la lechuga, por ejemplo? La lechuga, la rúcula, la chicoria, tienen hojitas muy, muy sensibles, vulnerables. Así que tenemos que lavarlas con una gotita de vinagre, sacarlas hacia arriba con una espumadera que no quede, porque la tierra queda abajo habitualmente del recipiente. La enjuagamos 2 veces más y la pasamos por la secadora. Esas manuales que tienen de tupper o cualquier otra que compramos en el bazar. Y sacamos bien la humedad y los envolvemos en papel de servilleta o papel madera. Lo envolvemos y lo guardamos en bolsones abiertos. Y nos pueden durar 2, 3, 4, hasta una semana puede durar esa agua. Bien. Si no tengo el secadorcito con un paño, ¿puedo hacerlo un paño limpio? Con un mantel, con un repasador. Eso en cuanto a estas hojas. Y después están los otros vegetales como acelga, zapallitos y demás, zanahorias, calabazas. Sí, acá tengo verdeo, repollo. Bueno, vamos a comentar un poquito en cuanto al verdeo, que tenemos el ejemplo acá. Lo cortamos crudo y lo ponemos bien separadito en una servilla, lo ponemos al freezer y lo podemos usar cuando querramos. Y lo volvemos a meter enseguida. Acá podemos mostrar. Sí, vamos con el freezer. El verdeo. El verdeo, busquémoslo, porque siempre nos pasa, ¿qué nos pasa? Metemos todo así adentro del freezer. Bueno, acá tenemos el verdeo. Lo que tenemos que tener en claro siempre es cómo lo guardo, cómo lo fracciono. Ahí está. Todo tiene que ir rotulado. Acá tenemos el verdeo que está cristalizado porque ese es la virtud que tiene el freezer de cristalizar los alimentos, que separa el agua de la materia. Y bueno, esto lo podemos usar así granuladito y lo guardamos otra vez en el freezer. Tenemos que etiquetar. Ahí está, muy bien. Entonces, una técnica, cinta de papel y un fibrón indeleble. 2 cositas re simples. ¿Qué le pongo? ¿Qué le escribo? Y le ponemos el producto que es, en este caso es verdeo. Claro. Y la fecha, hoy, la fecha que es 14 de octubre de 2021, que lo vamos a llevar al freezer. Esto tiene que estar... Este procedimiento lo vamos a ver en todos los alimentos. Arrancamos con el verdeo, bueno, seguimos con los vegetales. Los vegetales que se pueden hervir, guardar cocidos.
como la papa, la calabaza, la zanahoria, el zapallito, merecen un blanqueado. ¿Qué es blanqueado? Sumergirlos en agua hirviendo. Bien. Lo pasamos de 3 a 8 minutos, depende el grosor del vegetal. Y lo escurrimos en el secador, lo podemos secar con un paño y lo guardamos etiquetado con la fecha, el producto que es, y lo guardamos en el freezer. Bien. ¿Qué sucede cuando nosotros sacamos los alimentos del freezer? Todos han cambiado su consistencia, su color, justamente porque el freezer lo que hace es cristalizar las moléculas. Así que merece, todo eso que nosotros sacamos del freezer, merece un tratamiento. Bien. Por ejemplo, la papa, la calabaza, la zanahoria, cortadas en cubitos, etiquetadas, guardadas, las saco. ¿La papa la puedo frizar, Bernie? Se puede frizar la papa, acá tenemos, mirá. Mirá, no sabe, bueno, eso sorprende ahí, a ver. ¿Viste? Eso por no rotular. Vamos a rotular la próxima. Ahí está. Acá está la Bien, papa. ¿cómo hago con la papa? Porque es algo que usamos bastante. Sí, la papa la tenés que poner en una placa bien separada, la movés a los 20, 30 minutos, la movés para que se despegue cada trocito y después la usás. La ponés al horno, le haces una tortilla hervida para una ensalada. Vamos a terminar con el tema de los vegetales y cómo usarlos. Lo podemos usar en tortillas, en soufflé, en tartas, y considerando que siempre generan un poco de humedad, van a seguir largando humedad, le puedo poner algo como, por ejemplo, avena seca, para polenta, que absorba esa humedad. Para capturar los líquidos de los vegetales, capturamos los líquidos y los sabores, agregándole, por ejemplo, polenta cruda. Tenés una tortilla de zapallitos, tenés una tortilla de espinaca, un soufflé de acelga. Querés elaborar esa receta y le vas a agregar un material seco como la avena o la polenta. Para ayudarme a que esa humedad se mantenga. Esa humedad se aproveche y después le damos consistencia y espesor a las preparaciones para que no quede todo chatito. El freezer logra eso. Logra eso, bien. Entonces, repasemos. Llegamos de la verdu, lavamos lo que vamos a usar en el día a día, lo metemos en la parte de abajo, lo que queremos frizar, le hacemos un blanqueado o un escaldado. Y fraccionamos en porciones, como dijimos. Y después, cuando lo voy a utilizar, lo saco del freezer, ¿lo dejo afuera o lo dejo adentro de la heladera que se vaya descongelando? Si lo vas a usar en el momento, por ejemplo, en una tortilla que hagas de papa, cebolla, calabaza, una plancha de verduras con salsa fondue, un soufflé con queso y huevo, que le agregaste esa polenta, le agregaste esa avena, queso, huevos batidos, se hace en el momento. Perfecto. Si vos necesitas, porque tenés un volumen muy grande de productos, necesitas descongelarlos, se descongelan en la heladera. Nunca a temperatura ambiente, porque ahí ya no controlamos más el tema de las altas temperaturas que tenemos en Santa Fe y de las posibles contaminaciones. Sí, sobre todo que los microorganismos que pueden empezar a aparecer en eso, porque recordemos que tienen mucha agua, son vegetales que tienen mucha agua. Se descongelan en la heladera. Las frutas, perdón, ahora, porque justo tenemos el ejemplo de las frutillas. Saquemos, exploremos estas. Bueno, estas frutillas están hermosas en esta época. Sí, sobre todo para un licuadito ahora. Se puede hacer un licuado, un culí, que es una salsita, la pongo en la una ollita, un sartencito. Sí, la podés pasar después por la pimer. Sí, la procesadora. Podés hacer helado. O simplemente, si la frutilla está guardada en una placa, la dejás con pinchitos, con un escarbadiente, puede ser un bocadito, un snack saludable y refrescante. En este caso, que yo las congelé así todo junto, me va a ser difícil de usar. Entonces, bueno, como vos me decís, Bernie, lo ideal sería hacer o 2 bollitos o en una placa con pinchitos y después juntarlas en la bolsita. Claro. Eso me ayuda como la papa, que estén sueltas y que voy usando la cantidad que necesito. Siempre, siempre, siempre hay que guardar porcionado. Tanto las verduras como los otros elementos que vamos
a comentar ahora, todo es porcionado y rotulado. Es más fácil y lo puedo controlar. Después, frutas, por ejemplo, vamos a terminar con la parte de frutas. Las bananas, esas que conseguimos en los rescates o que están muy baratas en la verdulería, que la cáscara ya está oxidando. Están hermosas. Se pelan y se guardan en trozos o enteras en el freezer. Y cuando querés darle a los chicos un snack o hacer un helado, yo tengo una maquinita de hacer helados de tupper, bueno, y salen buenísimos. La verdad que la banana es un aliado impresionante para el verano, para refrescar. Sí, o por ahí quien no tiene alguna procesadora o esa máquina lo puede porcionar y después con una banana madura hacer como una crema batida con esos hielitos de banana. Sí. Sería. La pera también es muy rica. La pera, la banana, la frutilla. Son todas se muy guardan buenas para... peladas y fraccionadas. Muy bien. Legumbres y cereales. Las legumbres tenemos, en este caso la arveja, puede ser lenteja, puede ser garbanzos, todos estos granitos choclo, que es un cereal, todo lo que nos parece granito y que no sabemos bien cómo utilizar. Bien. Entonces lo frizamos, lo despegamos, podemos pasar al ratito. Hacerle como un golpecito. Y ya no queda en forma de bloque. Y bueno, y lo usamos para ensalada, lo usamos también para soufflé, tarta, bocaditos con discos de empanada. Esto también tengo un secreto para contarles, porque nos va a contar un secreto. Yo tengo que contar mi secreto. Todas las legumbres, una vez ya desfrizadas, se pueden utilizar pasándolas por la licuadora como la base de cereal de una tarta. Podés hacer una tarta con estas legumbres, con arvejas, podés hacer la masa. Y uso eso como base. Como base. Tenemos la legumbre, le agregamos harina, un huevo, un poquito de aceite, amasamos y se estira. Perfecto. Los cereales también, por ejemplo el arroz, el arroz maní, la avena y demás. Entonces muchas veces yo pienso que es difícil por ahí tener como siempre hidratado, entonces hidrato una buena cantidad, le doy una cocción y puedo frizar en porciones. Claro, y eso básicamente, como en nuestro caso para el Banco de Alimentos y la gente que trabaja y colabora, que hace grandes rescates, y todo porcionado, etiquetado y frizado. Bien. Y lo van sacando de acuerdo a necesidad. Perfecto. ¿Por qué? Porque dijimos en el otro taller que el freezer no era un cementerio de cosas. ¿A quién? No era un cementerio, porque si uno no lo guarda con cariño, amor y dedicación, después queda toda una serie de cosas que no sabemos qué es. Puchito de cada cosita. Y mal cerrados. Entonces ya después no da ganas no es atractivo, no se aprovecha. Bien. Por eso siempre es el procedimiento. Claro, que sea un aliado que lo puedo usar como estrategia más que un lugar donde yo almaceno eternamente para tener eternamente ese alimento. Las pastas podemos hacer. Por ejemplo, que hice unos fideos frescos. Ahí, ¿qué hago? Una pasta seca. Sí, amasé unos fideos frescos. Es igual. Tenés el fideo, el tallarín, espagueti, codito, tirabuzón. Me sobró y lo puedo llevar al freezer. ¿Cómo lo voy a frizar? En un envase con caldo. Caldo o salsa roja o agua. Con una salsita, con algún líquido, un poquito de líquido. Con líquido. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo se hace un bodoque y cuando lo quiero utilizar no sirve. No sirve porque está todo pegado, justamente, y se desintegra la parte de la harina. Y la humedad, o sea, te queda granulado y no es rico. Anotemos ese secretito de Bernie. Guardarlo en el freezer con líquido, con caldo, jugo, tomate. O salsita. Bien. Y lo sacás, lo dejás en la heladera, como todo, para desfrizarlo. Y lo podés después utilizar así. Perfecto. Sin intervenirlo, digamos. Eso es las pastas secas, las pastas rellenas también. Bien. Se guardan de la misma manera. Buenísimo. Vamos a hablar también de los discos de empanadas y tartas. Claro, eso también lo puedo frizar, no hay problema. Sí, nosotros en el taller del año pasado teníamos discos de empanadas, un montón, y hicimos unas empanadas ahí perfectas con los discos, que también se desfrizan en la heladera y después se utilizan. Bien, de paso, mira, te cuento, acá tenemos una porcioncita de tarta. Sí.
Bien. ¿De qué es la tarta? Esta es de acelga, tiene ricota, cebolla, morrón. Esta que, bueno, esto es muy poquito, pero si me quedó mucha tarta, ¿qué puedo hacer? ¿Lo guardo en el freezer? ¿Guardo en la heladera? Lo guardas en el freezer. La tarta, Perfecto. igual que las pastas, vamos a incluirlo en ese grupo, Ujú. se guardan en el freezer, muy prolijas, no le sí. pongo nada arriba para no Exacto. achatarlo. Las empanadas, los volcancitos, los Ah, tartines, todo ese Puedo guardarlo. tapeo, el tapeo se puede guardar en el freezer. Bien. Lo descongelo en la heladera y bueno. lo sirvo. O si está crudo, porque vamos a separar lo cocido de lo crudo. Bien. Si la empanada o la tarta está cruda, Sí. la meto al horno directamente. Perfecto. Y sin esperar, porque si yo espero que se me desfrice, se me desarma Y todo. se te empieza a desarmar. Sin esperar, pongo del freezer Al horno. Bien, anotemos ahí también. Y si está cocinado, puedo dejarlo en la heladera que se desfrice y Exacto. después a temperatura ambiente. Ambiente. Y de paso te cuento que también me quedó un poquito de relleno que ya mañana lo voy a usar. Este lo... ¿Qué es? Este es un relleno de hoja de remolacha. Qué Porque bueno, los talleres del BAFE me enseñaron a usar la hoja de la para remolacha. tortilla. Sí, para tortillas rellenitos. Este que mañana lo voy a usar, no lo voy a frizar. No. Directamente lo guardo hasta mañana que lo uso y Sí, me sí. queda perfecto. Bueno, ¿dónde lo guardo? Porque también los vegetales, como dijimos, que estaban crudos, sin utilizar, digamos, sin proceso, lo guardamos en la parte de abajo. Esto que ya es un alimento cocido, va en, vamos a guardarlo, va en la parte de arriba, en este sector, ¿no? De acá para arriba. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Qué pasa Con con la otro. puerta de la heladera? La puerta de la heladera, bueno, esta tiene bastantes cositas. Generalmente yo la utilizo para guardar todo lo que, bueno, tiene poco peso y vainilla o algún aderezo. Y no necesita tanto frío. Porque Y que la no puerta es lo más necesita tanto caliente. frío. Muy bien. Entonces los huevos, Bernie. Entonces los huevos no los voy a guardar en la puerta. Muy bien, mire, hice muy bien. Bueno, nos llegaron huevos también ayer en el pedido. Bien, no los guardo entonces en la puerta. No, en la puerta no. Y entonces lo meto así, así. No, el cartón no, porque el cartón está muy contaminado. Ah, bueno, pero está limpio, mira. No, vamos a hacer las cosas bien porque estamos considerando que Bueno, voy a tiene que buscar tener un tupper. muy presentes los conceptos. Voy a para- buscar un tupper y los voy a guardar. es- Y los guardamos en un tuppercito. Bien. Bueno, entonces los llevamos a la heladera ahora. Bien. ¿Qué más utilizamos en el queso? También se puede frizar. También se puede frizar. Sí, porcionado, etiquetado. Ah, lo puedo rallar. También, Lo puedo rallar y lo guardo así rallado. Claro. Puede ser en pequeñas en porciones. pequeñas bolsitas. Perfecto. Lo ideal son unas bolsitas que vienen especial, pero si no tenemos Sí. eso, compramos un rollo y que esté bien cerradito Sí. con un nudo, que sea fácil de abrir, no que tengamos que romper. Claro, y ¿sabes qué también que me pasa? No llenarlo hasta la bolsa, Claro. hasta arriba, cosa que cuando abras se me raje. Claro, sí, tiene pasa. todo. Pasa. Son muy delicados y frágiles los alimentos que guardamos en el freezer, porque están cristalizados, así que Claro. más cuidado todavía. Entonces hay que tener en cuenta. Y en la heladera los quesos, antes que nos olvidemos, los ubicamos en este sector. O sea, teníamos los cocidos, después podemos poner cocidos acá. Acá como vemos tenemos queso, los lácteos, también ahí iría la leche, también podría ir otros tipos de quesos o los yogures también podemos ubicarlo en ese sector. Bien. Bueno, y ahora el grupo de las carnes, que tanto utilizamos también, ¿no? Sí, acá tenemos cómo debe estar acomodada la carne. Primero, Bien. con Vemos que tiene separadores. estos separadores, ¿no? Ahí se ve. Perfecto, así está bien. Con separadores, Así sí. entonces podés sacar por porciones lo que necesitas. Perfecto. Un bife, 2 bifes, lo que sea. Bien, lo mismo con las milanesas. Lo mismo. No empaco todo una arriba de la otra. Bien, Y pongo un tenemos los separadorcito. bollitos de carne. Bien. Cuando tenemos una cantidad de carne. Hice la tarea. Mira. Muy bien.
Mira que me vas a hacer bien por mí. Separé en bollitos. En vez de dejar todo el paquete de carne picada, me hice 2 bollitos para 2 comidas. 2 comidas. Bueno, y esa es la forma, como siempre, separarlas, rotularlas y conservar la temperatura en el freezer, ¿no es cierto? Bien. Esa es en cuanto a las carnes crudas. Bien. Y para descongelarlas, o sea, esto cuando yo lo quiero ahora usar, también a la heladera. A la heladera. Todo lo que mencionamos hasta ahora, todos los alimentos que estamos mencionando van a descongelarse en la heladera. Perfecto. Lo voy a ubicar donde debería ir, ¿sí? Vieron que hablamos cocidos, lácteos y crudos, perdón. Y lo vamos a ubicar acá. Bien. ¿Qué pasa con ese? Porque ¿sabes qué me pasa con el juguito ese que empieza a alargar? El juguito lo podemos rescatar, lo podemos usar en la cocción. Bien. Siempre que el producto esté totalmente rotulado y sepamos cuándo es, de qué fecha y demás, como todo lo que guardemos en el freezer. Perfecto. El frío como aliado, ¿no? Freezer y heladera. Y en cuanto a las carnes cocinadas, me sobró carne cocinada, me sobró un picadillo, me sobró 2 costeletas o lo que sea cocinado, lo pico, lo corto a cuchillo. Bien. Y lo puedo frizar. De recién cocinado me sobra y lo voy a poner en el freezer rotulándolo, porque Perfecto. Me puede servir para empanadas cortadas a cuchillo, para pasteles. Bien. O sea, la carne de pollo. ¿Qué me conviene, Verne? Entonces lo hago todo picadito. Lo hago picadito, lo pongo en un envase, le pongo la fecha, lo rotulo y lo dejo en el freezer. Y luego Bien. Lo quiero descongelar y lo paso a la heladera. Buenísimo. Hasta que esté descongelado. Y después lo uso. Perfecto. Entonces hacemos un repaso. Hablamos de las verduras, hablamos de las carnes y de los lácteos. Repasamos. ¿Cómo lo vamos a ubicar entonces? ¿Abrimos? Bien. Todo lo que es cocido en esta primera parte. Lo que es los rellenos, algún dulce, alguna salsita cocida que me quedó en esta primera parte. Todo lo que es el grupo lácteos, los quesos, leches, yogures, en el sector del medio. Las carnes que voy a descongelar o lo crudo en este sector, y las verduras y las frutas vienen acá abajo. En la puerta no van los huevos y siempre me acuerdo de sacarlos del maple. Y respecto al freezer, que no me tengo que olvidar de rotularlos. Organizar el freezer para que sea Exacto. Algo que nos sirva y que donde podamos aprovechar todos esos alimentos que fueron guardados en perfectas condiciones. Nunca guardar algo por las dudas. A veces hay un mito, la gente lo tiene 2 o 3 días en la heladera y lo guarda para que se conserve. No, porque si ya tiene algún tipo de bacteria, alguna contaminación, lo que estoy haciendo es dejar que duerman eternamente. Sí. Y cuando lo saco reviven y las bacterias van a reproducirse. Existen también los que son los freezer no frost o las heladeras no frost. Este freezer es un freezer particularmente seco. Por lo tanto, para proteger el alimento tengo que envolverlo, ¿sí? Aislarlo, digamos, del frío directo para evitar que se queme, ¿sí? También tengo que tener en cuenta que los freezers se clasifican con estrellas. Mientras más estrellas tengan, menor es la temperatura de congelación, o sea que más tiempo va a durar el alimento dentro del freezer. Un freezer de 3 o 4 estrellas ya tiene una temperatura de congelación de menos 18 grados. Toda esta información va a estar servida para ustedes en tablas, ¿sí? Para que puedan acceder en el momento en que lo necesiten. No hace falta recordar estos datos, sino que ustedes tengan el material para poder mirarlo en el momento en que vayan a congelar tal o cual alimento. De la misma manera, los tiempos de congelación o los tiempos que duran en el freezer de todos los alimentos. En líneas generales va entre 3 y 12 meses, pero va a depender del tipo de alimento que sea, ya sea carnes, lácteos, vegetales, y también de las condiciones en las que se encontraba previamente, si estaban bien sanos y bien frescos o no tan así. Una cosa muy importante es el lugar en donde yo ubico el freezer o la heladera.
tiene que estar separado de la pared al menos 7 a 10 centímetros. En algún lugar fresco, no tiene que estar cercano a una fuente de calor, ¿sí? Si yo lo ubico en la cocina, tiene que estar alejado de la cocina. Lo mejor va a ser ponerlo en alguna despensa, ¿sí? Donde no le dé el sol directo tampoco. Y a la hora de utilizarlo debo monitorear ciertas cuestiones de estos electrodomésticos. Los burletes deben estar en buenas condiciones. Si no están en buenas condiciones y se empezaron a resquebrajar, los tengo que cambiar, y se cambian bastante fácilmente. Por otro lado, no debo abrir y cerrar la heladera o el freezer a cada rato, no solamente porque pierde calor, sino porque hay un mayor consumo de energía. Y por otro lado, tengo que monitorear la temperatura, que no empiece a fallar y que se mantenga correctamente. Vienen algunos termómetros o termostatos, mejor dicho, que se pueden aplicar a las heladeras o a los freezer, que también es una cuestión bastante sencilla, para de esta manera monitorear cómo está la temperatura de esa heladera o de ese freezer y que no pierda frío y no nos estemos dando cuenta. Un buen uso de estos electrodomésticos va a hacer que duren mucho más. Entonces yo no puedo cocinar y guardar un alimento directamente en la heladera o en el freezer sin haberlo enfriado previamente. Tengo que enfriarlo lo más rápido que pueda y así llevarlo a la heladera o al freezer. Esto no tiene que ver con el bienestar del alimento, sino que tiene que ver con un cuidado del electrodoméstico que es costoso y tenemos que cuidar. Vamos a compartir con nuestras entidades amigas, sobre todo tenemos un grupo de WhatsApp donde siempre pasamos información y vamos a agregar todas estas cuestiones con un material de temperaturas y demás, así que por eso no se preocupen que va a estar incluido y vamos a charlar sobre el tema en nuestro canal de comunicación que es el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias Rocío y Bernardita por mostrarnos su heladera y cómo podemos utilizar el frío como un aliado para nuestra cocina. Vamos a hacer un pequeño repaso y recordar que existe una temperatura de riesgo entre los 4 y los 65 grados en los cuales los alimentos se van a deteriorar muy rápido. El frío hace que los guardemos en una temperatura menor a esos 4 grados en la heladera y menor a menos 6 o menos 18 grados en el freezer. El frío es un muy buen conservante, pero no mata a los microorganismos. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos al momento de usarlo. Guardarlos cuando están en buenas condiciones ese alimento, guardarlos en porciones pequeñas y descongelarlos y usarlos inmediatamente. Por otro lado, cuando vamos a usar aquellos alimentos que tienen mucho líquido en su interior, necesitamos agregarle, como dijo Bernardita, algún cereal que retenga esos líquidos y esa humedad se pueda aprovechar. Tenemos que tener cuidados con la heladera de no poner en ella alimentos que estén todavía calientes, de almacenar y que haya espacio entre los alimentos para que el aire circule, y también de almacenarlos en porciones pequeñas para que se congele más rápidamente. No podemos descongelar a temperatura ambiente, menos en la ciudad de Santa Fe, ni tampoco bajo el chorro de agua. Tenemos que hacerlo en heladera o en el microondas y debemos utilizarlo en el mismo día. Bueno, y llegamos al final del taller. Gracias, Bernie. Este fue nuestro taller de primavera, el frío como aliado. Les recordamos a todos que puedan acompañar más de estos videos en nuestras redes sociales, en nuestros canales. Banco de Alimentos Santa Fe, y nos vemos en el próximo taller. Bueno, nos vemos en el taller de verano. Chau, chau.